Buenos días, Iglesia. Bienvenidos al Tiempo con Dios de este día 22 de junio. Vamos a leer el libro de Esther del capítulo 9 de los versículos 1 al 16. El mensaje es Victoria completa. En el mes deudécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Así es, el poder y la misericordia de Dios a favor del pueblo hace cambiar los decretos contrarios, y de repente sucede lo contrario. En aquel día que el pueblo de Israel esperaba ser exterminado, Dios cambia ese decreto y ahora el favor de Dios en aquel mismo día da un decreto a favor del pueblo de Israel para que éste se enseñoree sobre sus enemigos. Los judíos se reunieron en sus ciudades en todas las provincias del rey Asuero para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos, y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más, y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Áspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Abaisaita, 10 hijos de Amán, hijos de Hamadata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se les dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Así es, y para comprender un poquito mejor este bloque, este pasaje, podemos recordar lo que fue escrito en Esther 3:13, donde estaba el primer edicto que dictaba una orden para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, incluyendo a sus jóvenes, ancianos, niños y mujeres, y todo esto en un mismo día, el día 13 del mes duodécimo. Y este era el primer decreto que se dio. Pero después, con la intervención de Esther y de Mardoqueo, ese decreto, ¿verdad? Ahora viene un nuevo decreto que dice que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida. Así es que Dios levanta a Mardoqueo y a Esther, y ellos hallan gracia delante del rey, quien pone a Mardoqueo delante de su gobierno, y Mardoqueo también muestra al rey la perversidad del enemigo del pueblo de Israel. Así que Mardoqueo promueve delante del rey cambiar ese decreto que era contrario por uno a favor del pueblo de Israel, el cual consistía en que al pueblo se le daba la facultad de defenderse contra aquellos que vinieran en contra de ellos. No era hacer una guerra contra todos o matar a personas, no, sino era defenderse de sus enemigos, aquellos que vinieran en contra de sus familias y de sus bienes, que ellos tuvieran la facultad de defenderse. Así que Dios entregó en sus manos al enemigo, y así el pueblo de Israel vence a sus enemigos porque Dios les había dado ya la victoria sobre ellos. Y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál, pues, es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Y respondió Esther: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que así se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes.
Así es, así vemos cómo Dios les da la victoria sobre sus enemigos al pueblo de Israel, y encontramos esta frase que dice, pero no tocaron sus bienes. Esto nos demuestra que aquel pueblo solo hizo defenderse de sus enemigos, pero nunca lo hicieron en el sentido para apoderarse de algo más de ellos. Por eso dice que nunca tocaron sus bienes, sino solo se defendieron de aquellos que querían hacerles daño. Y también vemos cómo el rey ama mucho a su esposa y está dispuesto a concederle sus demandas. Así que le pregunta, ¿qué más es tu demanda? Y el rey concede esa petición a Esther de exterminar totalmente a sus enemigos. En Juan 3:8, en la segunda parte de este versículo leemos, dice, para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Así es. Y queremos cerrar leyendo Colosenses 2:13. Dice, a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Y el verso 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nuestra nación necesita hombres como Mardoqueo y mujeres como Esther, que amen verdaderamente a su nación y a su gente, y que estén dispuestos a pagar un precio e ir delante del Rey, que es nuestro Señor Jesús, y pedir su ayuda y su favor a favor de nuestra gente, de nuestras familias. Esther 8:6, la reina Esther dijo, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Oramos. Dios, tú has juzgado con mano poderosa a los impíos que habían tramado exterminar al pueblo celestial. Ayúdame a aborrecer el pecado y a eliminarlo de mi vida. Recordaré mi identidad en todo momento, de que soy parte de tu pueblo. Avanzaré con pasos firmes en la fe en esta guerra espiritual hasta obtener la victoria final. Amén. Amén. Hasta luego, un abrazo y nos escuchamos en la próxima.